Amén, aleluya, gloria a Dios. Los saludamos con gozo, con alegría, desde la iglesia Revelación Eterna, Houston, Texas, 1803, Houston, Texas, la Gessner de la ciudad espacial de Houston. ¿Usted sabe por qué le dicen la ciudad espacial a Houston? Si sabe o no sabe por qué le dicen la ciudad espacial, amén, porque ahí estamos cerquita, estamos de la NASA. Pero nosotros como cristianos queremos estar más cerca, pero de Dios, el cielo, amén. Aleluya, gloria a Dios. Es un privilegio, una alegría, un gozo poder compartir estos versículos, hermanos, y espero que ya tenga la carta de Romanos, capítulo 4. Perdón. Gracias. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 5 al 10. Lo vamos a leer todos juntos, iglesia. Al unísono, todos juntos. Leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela como iglesia? Amén, el 6. Pero Él da mayor que. Aleluya. Por esto dice: Dios resiste a quien y da gracia a quien. Conviene ser humilde, ¿verdad, iglesia? Someteos a quien. Aleluya. Resistí al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Al 8. Acercados a quién, y Él se acercará a quién. Aleluya. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, inconstantes, purificad vuestros corazones, santificaos, afligidos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, porque el gozo y la alegría del mundo son pasajeros. Y dice el 10: humillados delante del Señor y Él los exaltará. Es una promesa a los humildes, a los que son humildes de corazón, son mansos. Hay personas, iglesia, como cristianos, que aún tienen esa prepotencia, esa altivez, hermanos, que cuando habla no siente esa conexión en su espíritu, con mi espíritu, con el espíritu de esa persona. A un cristiano no van, chocan, como que está un negativo y un positivo, y debería estar positivo, porque cuando los conecta van a dar power, van a dar luz. Pero en vez de usted sentirse con esa persona, más bien se siente aquella altivez, algo que su espíritu rechaza con las personas altivas. Y hay esas personas altivas que no son humildes, pero que Dios ayude a cada uno de nosotros, aún a nosotros, iglesia, cuando pensamos en esos momentos que Dios puede estar usando a la persona. También con eso tiene que tener cuidado los siervos de Dios, de no dársela que es por Él que se está haciendo lo que se está haciendo en la iglesia, sino darle la honra y la gloria a Dios, porque nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. El Señor los usa a como Él quiere usarlo, y a usted viene, el pastor o el hermano lo felicita: hermano, lo hizo aquí, lo hizo bien allá, está muy bien. Pero hermano, no se sienta altivo, mejor que los demás, sino que cada día tenemos que humillarnos, reconocer a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque Él es quien nos ayuda cada día, hermanos. Es su gracia, su misericordia que nos ayuda. Es la gracia de Dios en su vida. Por eso hace lo que hace, porque es Dios en su vida. La gracia, la misericordia de Dios que lo hace cantar bonito, usa el instrumento, predica, enseña. Es Dios, hermano.
que lo usa como instrumento para bendición, un canal de bendición al pueblo, para que administre al pueblo como sacerdote de él, para que imparta esa palabra, ese pan de vida, le dé vida a la iglesia. Él es que va a alimentar al pueblo, va a dar ese alimento verde, ese alimento que lo va a rejuvenecer, lo va a levantar, lo va a sacar de ese agujero, de ese hoyo, de ese lodo cenagoso donde ha caído, porque muchas veces cara vemos, corazones no sabemos, como dice. Vemos su cara, su rostro, pero su corazón solo Dios sabe cómo anda en este momento. Pero sea valiente, esforzado, y pídale a Dios que lo ayude en esa situación, dificultad que usted está pasando. Amén. Dice, vamos al 5, capítulo 5, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? No, la Escritura no dice en vano. La Escritura no habla sin un propósito. La palabra de Dios va con un propósito a nuestras vidas. Por eso dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, o que es hueca? No, la Escritura, la palabra de Dios, hay vida, hay gozo, hay alegría. Y este viene añadido con el 4. Y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice: oh almas adúlteras, no podemos, iglesia, estar con un pie adentro y otro afuera, sirviendo a Dios y sirviendo al mundo, a Satanás, sirviendo a los deseos de la carne, sirviendo a lo que nuestros ojos ven carnalmente. No podemos servir a las cosas de este mundo. No podés servir a dos señores. Aborrecerás a uno, amarás al otro. Dice la palabra de nuestro Dios: menosprecia a uno y aborrece al otro. No puede, como cristianos no podemos servir al mundo. ¿Por qué? Porque más adelante dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Dios es un Dios celoso. Él anhela a su pueblo. Él cela con celo santo a su pueblo, a su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Dios nos anhela celosamente. Hay ese celo de Dios por la iglesia. Usted como esposo, ¿usted le gustaría que su esposa fuera con otro? Que Dios me ayude. No, ni que la esposa al inconverso, el esposo o la esposa fuera con otro. En ese plan pues se pone Dios con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es celoso. Él es el esposo de la iglesia. Tenemos que estar purificados, santificados. Una iglesia sin mancha, sin arruga, a la perfección. Dios nos va perfeccionando cada día. No hemos alcanzado la perfección, pero en este caminar Dios lo va perfeccionando cada día. Por eso dice que no podemos, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué conviene, iglesia? ¿Ser amigo del mundo y rechazar a Dios, o ser amigo de Dios y rechazar las cosas pasajeras de este mundo? Ser amigos de Dios, la iglesia. Imagínense como usted sabe a quién Dios le dice mi amigo en la Escritura. Aleluya, gloria a Dios. Abraham. Porque el siervo nada sabe. Iglesia, ser amigo de Dios nos conviene. En esos tiempos que estamos, no podemos, iglesia, estar con un pie dentro de la iglesia, estar en dos aguas, moverlos en dos aguas.
estar con un pie adentro de la iglesia y con otro afuera. ¿Entro o no entro? ¿Voy a la iglesia o no voy? ¿Será que lo que me han dicho es verdad o es mentira? No podemos, iglesia. Tenemos que tener esa convicción como cristianos. ¿A quién vamos a servir nosotros? Como dijo Josué, usted tiene que tener esa convicción y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. A Él serviremos, amaremos a nuestro Dios con toda nuestra mente, corazón, alma, espíritu. Solo a Él Dios es celoso. Dios no cela, hermano. Él es celoso. Él siempre así ha sido con el pueblo de Israel. Por eso venía el juicio, el castigo, porque el pueblo de Israel se iba tras los dioses, se iba tras el brillo, como ahora muchos cristianos, y perdóneme que se lo diga así, se van por el brillo de este mundo, buscando el brillo, las cosas de este mundo, cuando esto es pasajero y brilla, pero no todo lo que brilla es oro. Usted pone y mira aquello bonito, pero no es como tal y usted lo mira. No, las cosas de Dios sí, las cosas de nuestro Dios son reales, verdaderas, puras. Así le leí el 4, iglesia, porque está con el 5, conectado con el 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela como, iglesia. Él nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios está con mayúsculas. Dice el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo de Dios, Él es un varón, un caballero. Hermanos, Él siempre está ahí con nosotros, cada momento. Por eso dice la Escritura en Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual ha sido ya sellado para el día de la redención. Usted no tiene que contristar, no tenemos que contristar al Espíritu Santo. Y si usted siente que ha contristado al Espíritu Santo, vaya inmediatamente, iglesia, de rodillas a pedirle que le ayude a salir de lo que usted ha hecho, porque muchas veces contristamos al Espíritu Santo de Dios. Iglesia, usted ha sentido en su vida cuando Dios, el Espíritu de Dios, vive en usted, porque dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Dios viviente, del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, usted, el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, dice que nos anhela celosamente. Usted en algún momento ha contristado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha apartado de usted. ¿Cómo usted se ha sentido cuando siente que el Espíritu Santo de Dios no está en su vida? ¿Cómo se siente usted, iglesia? Vacío, seco. Usted ora y siente aquello que la presencia, la Shekinah, la nube de la gloria de Dios quiere que baje a su vida y sentirse vivo, que respira, que usted quiere sentir cuando está de rodillas, anhelar la presencia de nuestro Dios. Usted quiere sentirse vivo, pero no puede en aquello. A veces cuesta volver a sentirse vivo, lleno, con ganas de saltar, de brincar en la presencia de nuestro Dios, de llorar, que usted siente aquello. Por eso dice que nos anhela celosamente a nosotros. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, porque, iglesia, cuando
la iglesia se une al mundo como lo estamos viviendo ahora, que el mundo se está metiendo a la iglesia, en vez de la iglesia ir y nosotros meterlos, predicar el evangelio, es al contrario. El mundo se está metiendo a la iglesia. La iglesia quiere hacer cosas a las que hacen al mundo, parecerse al mundo, y ahí es donde Dios puede traer juicio, castigo, vienen muchas cosas. Y muchas veces no se dan cuenta, iglesia, de lo que están haciendo, porque el mismo Dios les pone espíritu engañoso que no discierne, porque cuando está el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, el Espíritu discierne, su espíritu discierne cuando entra algo que no es de Dios. Cuando algo está acá y no es de Dios, su espíritu lo discierne, porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted, y el espíritu su espíritu discierne porque está el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando no está el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo nosotros vamos a discernir lo que entra a la iglesia? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo? Por eso dice que oremos por espíritu de sabiduría, de intercesión, que nosotros, iglesia, le pidamos espíritu de sabiduría a nuestro Dios. Espíritu de discernimiento. Pablo, en la carta de Pablo dice, para que nosotros podamos discernir, iglesia, en los tiempos que estamos, qué es de Dios y qué es de Dios y qué no es de Dios, porque eso hace mal a la iglesia. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que ande en el mundo, un cristiano carnal, altivo, esa iglesia que vive en el mundo, dice ser cristiano, pero es enemigo de Dios. No puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y al mundo, no puede servir a Satanás, porque alegra al otro y enoja al otro. No, tenemos que tener esa convicción de servir a nuestro Señor Jesucristo, nomás a Él, entregarle todo lo que nosotros somos, iglesia. Dice, y pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Iglesia, vemos la generosidad de nuestro Dios. Dice que Él da mayor gracia. ¿A quién? A los humildes. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, es Dios que da, dice, mayor, más gracia a nosotros, a cada uno de nosotros, los que hemos creído, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste la soberbia, la altivez de corazón. Dios resiste a toda soberbia, a toda altivez. Aquellos hermanos que no son humildes, que piensan y creen que lo hacen por sus propias fuerzas. No, iglesia, la gracia de nuestro Dios, un favor inmerecido. La gracia de Dios, el poder omnipotente de Dios obrando a favor de nuestras vidas sin nosotros merecerlo, porque nosotros no merecíamos nada, hermanos. Pero Él nos da esa gracia, un favor que nosotros no merecemos, pero Él nos da. Él da mayor gracia a cada uno de nosotros. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios, iglesia? Aleluya, gloria a Dios. ¿Quiénes son esas personas soberbias a las que Dios resiste? Imagínense que Dios se resista a la humanidad, al mundo o a algún cristiano. ¿Quiénes son, iglesia, esos soberbios? ¿Cómo califica usted a una persona soberbia? Los que se creen que se lo merecen todo, que son los perfectos.
Amén. Pero Él da mayor gracia, dice. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. Iglesia, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, hermano, eso es terrible en la iglesia. La soberbia, la altivez, el egoísmo va derivado. Aquí solo dice soberbia, pero en la misma soberbia entra el orgullo, la altivez, la vanagloria. ¿Quién fue el primer soberbio, orgulloso, altivo? Satanás. La soberbia, y dice que Dios resiste. Si Dios resiste a los soberbios, resiste a Satanás y a aquellas personas soberbias, hermano. Es triste ver personas soberbias, y más en el pueblo de Dios. Eso es terrible. Ver soberbia, altivez en la iglesia, que hacen discriminación. En la iglesia se ve todo eso, la soberbia, la altivez, que usted entra. Nosotros fuimos a una iglesia, no los saludaron. Imagínense, no nos saludaron a nosotros, no saludaron al pastor, y más que lo iban a saludar a nosotros. ¿Cómo se llama eso? Todo eso delante de Dios, todo eso que habla el apóstol Santiago aquí, hermanos, está pasando en las iglesias, la soberbia, la altivez. Pero dice, Él da gracia a los humildes. Humildes, iglesia. La humildad es la ausencia del ego. La humildad es que yo me examino y reconozco que lo que soy es porque Dios me lo ha dado. La humildad, yo reconozco, la humildad me hace ver mis defectos, me hace ver dónde yo tengo que cambiar. ¿Qué tengo que hacer para cambiar cuando yo soy humilde? Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Porque Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que al humilde, ¿cómo lo mira Dios? ¿A cómo mira Dios al humilde? Y da gracia al humilde. No es desgraciado ya, hombre. Tiene gracia. Pero a los soberbios, ¿cómo los mira? Conviene ser humilde. Conviene ser humildes, iglesia, y no que haya esa soberbia, creerse más que los demás. Creerse, cuando entra la soberbia en la iglesia, es aquellos hermanos que creen que Dios los usa más que los demás, que piensan que cantan mejor que los demás, que tocan ese instrumento mejor que los demás. Va entrando eso, iglesia, y qué bonito es ver a una iglesia humilde, ver a los hermanos humildes, que cuando como hacemos en la iglesia Revelación Eterna, el pastor siempre, más que a mí, al hermano nos dice: hermanos, en la puerta, saluden al hermano, ofrézcanle esto, otro, pregúntenle cómo se llama. Si quiere darle pídanle su número, si quiere darle su número. Pero algo otras veces hemos ido y ni le preguntan ni cómo se llama, no sabe de dónde es, no sabe si aceptó o no aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Así como entró, así mismo salió. Porque hay soberbia, hay altivez, hay ego. Solo se creen que ellos son esas personas.
pero Él da mayor gracia. Es mejor tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque Dios resiste la soberbia, la altivez. Dios resiste a esas personas, pero Él da gracia a los humildes. Nos conviene ser humildes. La humildad de Dios va a marcar la humildad de nosotros va a marcar, iglesia, la diferencia a donde usted vaya cuando es humilde. Cuando no hay ego, no hay soberbia, hay humildad en su corazón. No es altivo, no es soberbio. Usted saluda sin que, no importa que no lo saluden, usted saluda. Porque usted tiene la gracia y la misericordia, y eso lo hace humilde a usted. Si no lo saludaron, usted como quiera va y saluda. Dice el 7. ¿Cuántos lo saben, iglesia? ¿Cuántos saben el 4:7? No escúchese, amén. Aleluya. Y sí, ya vamos. Ya me dan ganas de no salir corriendo. Todos se lo saben, el 4:7. Dice, ¿cómo dice, iglesia? ¿Qué es someterse, iglesia? ¿Qué es someterse? Iglesia, siempre va a haber un sometimiento. Los hijos se someten a los padres. Los ciudadanos de un país se someten ¿a quién? A las autoridades del país. Usted se somete al horario que su patrón le pone en el trabajo. Porque si usted no se somete al horario que el patrón le ha puesto a que usted llegue, si el patrón le ha establecido que llegue a las 7 y usted diga como quiera, no me importa, llego a la hora que yo quiero. ¿Usted cumple o no cumple con tal de estar en el horario ahí? ¿Cumple o no cumple? ¿Se está sometiendo al patrón o no se está sometiendo? Aunque no le guste. Quiero ser mi patrón. Igual, aunque sea patrón, se va a someter a los clientes. Si el cliente le dice, necesito que me venga a hacer tal trabajo de carpintería, de lo que sea, de construcción, y si usted no va y no se presenta a esa hora que él le dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Iglesia, estamos sometidos a una autoridad. La iglesia, ¿a quién está sometida? Cristo. Estamos sometidos a Cristo. ¿Y a quién más? ¿A quién más? No escuche. ¿A quién más se somete en la iglesia? Allá. No le escucho. ¿Qué dije, pastor? Como que no escucho, no quiere someterse a la autoridad de la iglesia. Porque ahí está. Imagínese, pongámoslo así, iglesia, pongámoslo así para que usted me entienda. Si la iglesia es la compañía de nuestro Dios, nosotros somos los empleados, y a mí me establecen un horario y yo no llego al horario que se me ha establecido. ¿Se ha puesto a pensar que por qué para Dios, dejémoslo de espiritualidad, sí o no cumple usted en su trabajo o no? Los muchachos cumplen su horario en la escuela, sí o no? Porque ¿qué pasa si llega después del horario? ¿Qué pasa? Ellos dan gracias a Dios que los manden para la casa otra vez. Iglesia, estamos sometidos
a una autoridad. Nos guste o no nos guste, estamos sometidos a una autoridad. En todo está establecido, las leyes terrenales han sido puestas por Dios, pero nosotros no tenemos que ignorar, aún como cristianos, no tenemos que ignorar las leyes terrenales. Que si a mí me dice el speed límite que yo tengo que ir a 65, pero si yo voy a 90 porque me levanté a las 9, a las 8 y me tocaba estar a las 7 y me para el policía, ¿de quién va a ser culpa? Se está sometiendo a la ley terrenal. Y muchas veces no nos gusta someternos al patrón que tenemos, porque lo vemos bien gruñón, lo vemos que llega son raros y contados los patrones que hacen misericordia y el fin de semana le dice, ahí te va un extra, y que usted le echa más ganas cuando el patrón va y le da una buena propina, aunque no haya, porque muchos les dan, pero cuando trabajan horas extras así no se vale, trabajan overtime, así no. Iglesia, nosotros como cristianos debemos someternos aún a los patrones, porque Dios nos manda que nosotros sirvamos. Iglesia, quiero leer ahí lo que dice en Romanos capítulo 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Dios las ha establecido. Nosotros ahora, iglesia, estamos sometidos, pues, ¿a quién? A Dios. Pero nosotros lo hacemos como voluntariamente. Estamos sometidos porque si nosotros como cristianos no lo sometemos a Dios, no vamos a poder resistir al enemigo. Es imposible que nosotros, si no lo sometemos a Dios, vamos a resistir al ataque del enemigo. Sometidos es estar bajo autoridad. Un ejército está bajo autoridad. Ellos obedecen al oficial, al teniente, al general, al coronel. Siempre va a haber otro más arriba. Y en un proverbio dice, parece que en un proverbio que dice, arriba hay otro, pero más arriba hay otro, dice que hace referencia a nuestro Dios, que Él es el único, Él es el alto, es el Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro. Él es el todo, en todo y en todos. Dice, someteos pues a Dios. Tenemos que someternos a Dios. Someteos es estar bajo autoridad, estar bajo autoridad de nuestro Dios. Someteos pues a Dios. Resistí ¿a quién? Y Él, ¿cómo va a huir el diablo de nosotros si nosotros no lo sometemos a Dios? El apóstol Pedro hace una metáfora. Dice que el león anda como león rugiente. O sea que el león anda en el bosque rodeando, tiene hambre y quiere devorar. Y en este caso se hace referencia a los cristianos. Cuando un pueblo está unido, iglesia, como usted ha visto, aún la naturaleza Dios los habla. Usted ha visto National Geographic, es el que más miraba. Cuando la manada, iglesia, cuando la manada de rinoceronte, cualquier manada de animales estaban, iglesia, en grupo, los leones solo pasaban rodeando. Ninguno se atrevía a tocar a alguno de la manada. Ninguno. ¿Sabe cuándo caza los animales feroces? El león, el tigre, los animales más salvajes, más fuertes, más potentes, cuando miran a la presa sola.
allí el descuido. Cómo el enemigo lo va a atacar a usted cuando usted se sale del círculo de Dios, cuando usted deja de ayunar, de orar, de buscar la presencia de nuestro Dios. Usted es blanco al ataque del enemigo. Por eso dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo. ¿Qué es resistir, iglesia? Aguantar, soportar. Dice: Dios resiste a los soberbios. Y aquí nos dice que resista al diablo. ¿Qué es resistir? Usted ha visto un boxeo que el contrincante le está dando al otro, le está dando, pero no cae, no lo tira a la lona. Él sigue de pie, él sigue y sigue, y cuando menos acuerda, aquel que ya estaba ya para caerse, le da un solo gancho al hígado. Patacá. Porque siguió de pie. Nosotros, iglesia, cuando resistimos al diablo es cuando estamos de pie y podemos atacarlo, podemos darle uno al hígado, le damos un gancho al corazón. Pero cuando nosotros resistimí al diablo y huirá de vosotros. No va a haber más, iglesia, que un sometimiento a Dios. Resista al diablo, resista. Es la única manera que el enemigo va a huir de su vida, resistiendo. Pero tiene que haber ese sometimiento a Dios, y muchos no les gusta someterse a la autoridad aún de Dios, más del líder, nuestro líder, iglesia. Dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos han resistido al diablo? Dice: primero, sometidos a Dios, que resistamos a quien, al diablo, y huirá de vosotros. Con este vamos a terminar. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Que dice que nos acerquemos a Dios. Cada día tenemos que acercarnos a Dios. Acerquémonos ante el trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia, iglesia. Cada día nosotros tenemos que acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. Iglesia, en los tiempos que estamos, tenemos que someternos a Dios. Es la única manera que vamos a nosotros resistir en los tiempos que estamos, porque el enemigo se está levantando contra la iglesia, contra usted, contra su familia, con sus hijos. El enemigo le va a hacer guerra en su casa, en su trabajo, en la iglesia. El enemigo se está levantando, lo hemos visto, pero ahora se está levantando más, hermano, porque el tiempo se le acerca. Y él, a todo aquel que se descuide, iglesia, él va a devorar a quien sea, pastor, profeta, apóstol. Él no va a ver ningún título en los tiempos que estamos ahora. Cualquier descuido en cualquier persona, iglesia, el diablo se lo va a devorar. El diablo se lo va a cenar, se lo va a desayunar, lo va a hacer trizas. Así que nosotros tenemos que someternos a Dios. Es la única manera que la iglesia, una iglesia unida, jamás el enemigo, iglesia, la va a hacer tambalear. Tal vez tambalea, la sacude, pero va a permanecer unida. Cuando una iglesia permanece en ayuno, en oración, está resistiendo a la fuerza, a las potestades de maldad. En los tiempos que estamos viviendo, iglesia, tenemos que someternos a Dios.
sometámonos cada uno a nuestro Dios. Así, para concluir, yo pregunté, nadie casi quiso contestarle. Vamos a dar el tiempo a nuestro pastor para que le dé ya casi va llegando la hora. Pastor, algo que tenga que decirnos de estos versículos en los tiempos que estamos ahora, la gracia, la misericordia de nuestro Dios para poder resistir al enemigo. Nosotros somos de los que creemos en la Trinidad, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero aquí hay un personaje clave que por nada del mundo podemos pasar por alto. Y aquí vemos a la tercera persona de la Trinidad. Amén. ¿Quién es? El Espíritu Santo, hermano. Amén. Y Él es el personaje clave para nuestra victoria, para nuestro triunfo. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza eléctrica como algunos dicen, ¿verdad? Él no es una fuerza ni una cosa, Él es una persona. ¿Por qué? Los tres factores que componen la personalidad de alguien son el intelecto, las emociones y la voluntad. Ahora, aquí se habla de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene voluntad, toma decisiones, eso lo sabemos por muchos pasajes de la Escritura. Amén. Tiene intelecto porque piensa, razona para hacer decisiones, pero también tiene sentimientos, tiene emociones, se le puede contristar. Pero el personaje clave aquí es el Espíritu Santo, cosa que en el Antiguo Testamento la mayoría no tenían al Espíritu Santo, solamente Amén. personas como, vamos a decir, reyes, sacerdotes o profetas. Amén. Pero vemos la importancia aquí que Jesucristo dijo, mi Padre les ha prometido en Joel 2:28 que en los últimos días, cuando Dios va a hacer un pacto de gracia con el mundo entero, va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y el Espíritu Santo, cuando uno se arrepiente y viene a Cristo, el Espíritu Santo nos regenera, nos cambia, nos transforma, implanta la naturaleza divina en nosotros. ¿Para qué? Para empoderarnos, para capacitarnos, para llenarnos de virtud, de poder. ¿Para qué? Para vencer al mundo, para vencer al diablo, para vencer en los problemas y dificultades, hermano. Es muy importante el conocer al Espíritu Santo de Dios. Cristo dijo, me voy pero no los dejo huérfanos, sino que voy a mandar al Consolador. Él va a guiar a la iglesia, la va a enseñar, la va a instruir, la va a empoderar, la va a dirigir. Amén. El Espíritu Santo va a capacitar al cristiano, a la iglesia, para poder enfrentar las fuerzas del mal. Por eso dice, el enemigo vendrá como río, pero ¿quién va a levantar bandera en mí contra el enemigo? El Espíritu Santo levantará bandera contra él. Entonces la clave aquí está. La clave de la victoria es conocer quién es el Espíritu Santo y cuál es la obra de Él en nosotros. Si Él es eterno, si Él es omnisciente, si Él es omnipotente, si Él es omnipresente, si Él lo puede todo y puede crear, puede hacer milagros. Mire, sin el Espíritu Santo de Dios, ninguno de los que estamos aquí podemos vencer al diablo ni al mundo, que habla aquí del adulterio espiritual. ¿Cómo una persona llamada cristiana va a poder dejar al mundo y su pecado y su maldad si no tiene el Espíritu o está vacío de él, o si lo ha contristado? Dice, mi espíritu lo han contristado y se ha vuelto contra ustedes. Lo hicieron enojar en el desierto y se volvió contra ellos y vino juicio. Hermano,
La persona del Espíritu Santo es lo más delicado de Dios. Se puede blasfemar contra el Padre y el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. Y si uno no conoce al Espíritu Santo, no puede vivir en triunfo y en victoria en la vida cristiana. No se puede vencer al diablo. Entonces, el Espíritu es el que nos hace humildes. Produce en nosotros, ¿qué? Amor, para poder amar a los que nos hacen mal, hermano. Y no guardar resentimiento, ni celo, ni envidia, hermano. El Espíritu nos anhela celosamente y nos ama con un amor tan sublime que cuando no le obedecemos se contrista, porque Él fue el que nos regeneró, el que nos ha sellado como propiedad de Dios, le pertenecemos a Él. Por eso dicen que somos templo y morada del Espíritu. O sea, Él quiere vivir y gobernar y dirigir nuestras vidas, pero el que no conoce al Espíritu, yo le digo, porque cuando yo no lo conocía, Él me hablaba y yo no sabía, pensaba que me estaba volviendo loco. Un día me dijo, no puedes progresar sin dejar de pecar. Hasta que mi pastor me dijo, es el Espíritu Santo el que te está hablando, pero yo no sabía. Porque hay iglesias que no se habla del Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que te da gozo. Y ese gozo te produce fortaleza, fuerza, ánimo, aliento, consuelo, energía, potencia, fuerza para seguir adelante, hermano. El Espíritu Santo es el que produce paz como un río. Amén. Y guarda tu mente y tu corazón de toda contaminación y de los problemas y afanes y ansiedades y turbaciones de la vida. El Espíritu Santo en nosotros produce también ¿qué? Humildad. Y nos ayuda a humillarnos delante de Dios para poder así someternos a Dios. El Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, a nuestra debilidad, nos ayuda a orar, nos ayuda a humillarnos, nos ayuda a reconocer. Él es el que nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Ninguno de los que estamos aquí podemos vencer esta carne, porque el Espíritu Santo es el que nos da poder para crucificar esta carne, nos da poder para ser diferentes al mundo, nos da poder para vencer al diablo. Yo no puedo resistir al diablo si el Espíritu Santo no me llena y me da poder y autoridad. Resistir quiere decir que yo me opongo a él. No es defenderte, es oponerte. Le mando yo el ejemplo de los boxeadores. Uno no puede solamente estarse dejando golpear. No, aquí el que gana es el que golpea. Y resistir quiere decir, golpea al enemigo, dale donde más le duele, arrebátale las almas, ora lo más que pueda, empápate de la palabra, nútrete con ella, que es la espada del Espíritu, la que Él va a usar para darte la victoria. Te va a traer a tu mente la palabra y te va a hacer que hables con valor, con autoridad, con poder. Te va a dar todo lo que tú necesitas. Te va a dar humildad, te va a dar mansedumbre, te va a dar dominio propio para que puedas dominar y controlar tu carne, tu mente, tu corazón, hermano. Esto está muy bueno, porque la iglesia sin el Espíritu Santo es como Ezequiel capítulo 37, son manojos de huesos secos, hermano. Amén. No hay vida espiritual. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a someternos para resistir al diablo. Por eso dice aquí, y someterse es que yo me pongo bajo la autoridad de las órdenes de alguien que manda. Es un término militar, hermano, someterse. Me pongo bajo el mando del Espíritu de Dios. Y Él siempre me va a conducir y me va a llevar hacia la victoria. Y va a levantar bandera contra el enemigo. Y siempre me va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y no voy a fracasar. No voy a quedar derrotado. Por eso Jesús dijo, no se vayan a predicar de Jerusalén. Esperen la promesa de mi Padre hasta que sean llenos. ¿Escuchó? Del Espíritu, reciban la virtud, el poder.
Entonces quiere decir que hay que mantener nuestro tanque lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que usted se deja guiar por Él, usted hace lo que Él le ordena, usted se deja enseñar, instruir. Lleno del Espíritu Santo quiere decir que deja que Él obre, que Él haga la voluntad de Dios en usted, que Él lo guíe y lo ayude a orar, porque ni siquiera eso sabemos nosotros. ¿Qué vamos a pedir? Muchas veces ni sabemos cómo pedir, por eso no recibimos respuesta. Pero el Espíritu Santo va a interceder con gemidos indecibles y nos va a enseñar y va a clamar al Padre a favor nuestro, y de repente vamos a sentir su poder, su presencia. Aquel problemón que pensábamos que nos iba a sepultar, nos iba a acabar, aquel gigante que pensábamos que ese monstruo iba a arrasar con todo. El Espíritu Santo en nosotros cambia nuestro lamento en baile, desata nuestro silicio en los signos de alegría, quita la tristeza y nos da alegría. Mire, hay momentos que usted se siente afligido, se siente cargado con un peso que quisiera desaparecer y morirse. Tírese de rodillas y pídale: oh Espíritu de Dios, ayúdame a orar. Tú que sabes cómo orar y el Padre te escucha. Mire, cuando yo me levanto después de 4 o 5 horas, no importa cuánto sea, 8 horas, hermano, uno se levanta liviano, se levanta en otra dimensión. Amén. Se levanta en victoria. Aquel problemón grande, aquel gigante se convierte en una hormiga y te dan ganas de reírte a carcajadas como un loco, pero es la señal de la victoria, hermano. Entonces la clave aquí es el Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos va a redarguir, nos va a ayudar, nos va a consolar, nos va a dirigir, nos va a enseñar, nos va a empoderar. Todo está en el Espíritu Santo, hermano. Porque Cristo dijo: Él va a ser el que va a conducir la iglesia. ¿Por qué el diablo no puede destruir la iglesia? Porque el Espíritu Santo es el que está dirigiendo la iglesia. ¿Me entiendes? Es el representante de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo, no es el Papa. Es el Espíritu. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, por eso es que vive en derrota y fracaso. Quizás no ha nacido de nuevo, lo ha contristado. Está tratando de vivir, hermano, la vida cristiana en su fuerza, con su propia fuerza, hermano. Y esto no es con espada, no es con el ejército, no es con intelecto humano, no es con mi fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Tratar de vivir la vida cristiana sin la dirección del Espíritu es como tratar de conducir un carro sin gasolina. Usted no lo puede conducir, usted va a tener que empujarlo para moverlo. Pero se trata de que no sea usted, que sea el Espíritu de Dios en usted, empoderándolo y guiándolo, capacitándolo y ayudándolo, ungiéndolo, capacitándolo para que usted pueda ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Entonces dice: manténganse llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 es lo que dice en el original. No dice sé llenos, dice manténganse continuamente llenos, como dijo David: mi copa está rebosando. Oh, no a media, ¿verdad? Manténganse llenos del Espíritu Santo para que puedan vivir una vida radiante y dar testimonio y no avergonzarse y no vivir cabizbajo, no vivir en temor, en miedo, en confusión, en debilidad, en fracaso. No, esa es la causa de no conocer al Espíritu Santo. La consecuencia es que usted no avanza, usted no crece, no madura, no da fruto, usted no supera los problemas, dificultades, no pasa las pruebas, no puede vencer al diablo y a los demonios. ¿Por qué? Porque usted está enfrentando al diablo y a los demonios y a su carne en su propia fuerza, y es imposible, así no se puede. Nada más está dando vueltas en círculo, pero no avanza, hermano. Pero el cristiano que se mantiene lleno del Espíritu Santo, hermano, va avanzando y no se detiene, se mantiene firme y nunca va para atrás como el pueblo de Israel. Siempre vamos para adelante, pase lo que pase, venga lo que venga. Entonces,
El secreto es conocer al Espíritu Santo y obedecerle y ser guiado por Él, hermano. Pero si alguno no conoce al Espíritu Santo, Él le va a estar hablando. Pero si usted no tiene oído espiritual, pídale: Señor, activa mi sentido espiritual. Espíritu Santo, háblame, enséñame, dime qué puedo hacer en esta situación. ¿Cómo enfrento este problema? ¿Cómo supero esto? ¿Cómo supero aquello? Cuando ya lo conoces, Él te da la sabiduría. Él te habla y Él te dice: hablo de esta manera. Y tú lo haces como Él te lo ordena. Victoria segura, hermano. Entonces, mire la importancia. Con esto cierro, hermano. Por favor. Sin conocer al Espíritu Santo y dejarse guiar por Él, nadie va a poder enfrentar al diablo ni los demonios. Nadie va a poder superar los problemas y dificultades. Nadie va a poder pasar las pruebas. Nadie va a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Esa es la razón por la cual se ve esa sequía en el pueblo de Dios, en la iglesia. Se ve a esos cristianos derrotados, fracasados, hermanos, que viven peor que los pecadores del mundo. Y es una pena. O una de dos: o no conocen al Espíritu Santo, o no lo tienen, o lo han contristado, pero algo pasó. Que son como un manojo de huesos secos. ¿Por qué? Sin el Espíritu Santo no somos nada y no podemos hacer nada, hermano. Gracias. Amén, aleluya. Iglesia, el Espíritu Santo dice que da mayor gracia a nosotros. Cualquier problema, adversidad, iglesia, antes de tirar la toalla, que quiera tirar la toalla, usted en cualquier problema, situación, tírese de rodillas y ore al Padre Celestial, que dice que Él inclina su oído a la oración suya, a la oración del pueblo, de la iglesia. Ponga sobre sus pies, iglesia. Con esto cerramos. Hay que aprender a conocer al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, porque el momento que usted lo contriste va a ser un momento duro en su vida espiritual.